fin está aquí el tan aclamado y esperado parte 3 de Larry. Así que si quieres saber más al respecto de su lenguaje corporal y microexpresiones, quédate en este video y bienvenida o bienvenido a PAM 1111. Hola a todos y bienvenidos a PAM 1111. Yo soy Pam, mi nombre es Pamela, pero mis amigos me dicen Pam, así que tú puedes decirme Pam. Y bienvenidos a este video donde vamos a hablar del análisis del lenguaje corporal y las microexpresiones de Larry. Y pues bueno, esta es la parte 3 que ha sido muy pedida. Recuerden que yo solamente lo hago porque me lo piden y es desde mi conocimiento, que es un posgrado en microexpresiones y detección de mentiras, y todo el disclaimer lo pueden encontrar en la cajita de descripciones. Esto no se trata ni de confirmar ni de quitar la idea, nada. Solamente es analizar el momento, ese video con mi conocimiento. Así que sin más por el momento, comencemos con el video. Y pues bueno, comencemos con este video cuando le preguntan a Louis por qué está tan obsesionado con el número 28. Así que vamos a analizar este video. Lo primero que podemos ver es una unidad de acción 5. Esto quiere decir que Louis levantó sus párpados superiores y nos está mostrando que hay una reacción a un estímulo, que en este caso fue la pregunta, y muestra sorpresa e interés de manera genuina. Después podemos notar que además Louis hace tensión tanto en su mentón como en su boca. Eso nos está mostrando que hay análisis y además cierto escepticismo. Después vamos a poder ver una unidad de acción 4. Esto quiere decir que Louis baja su parte interna de sus cejas, mostrando contrariedad, pero sobre todo conflicto interno. Pero bueno, vamos a analizar parte por parte. Así que desglosando esto, podemos ver que Louis hace una unidad de acción 5, esto es levantar los párpados superiores mostrando sorpresa e interés, y estos ocurren como reacción al estímulo que fue la pregunta, mostrando sorpresa genuina. También podemos ver la unidad de acción 18 y la unidad de acción 17, que son tensar la boca y el mentón y significan análisis y escepticismo. Después podemos ver que hace una unidad de acción 4, que es bajar la parte interna de las cejas. Esta reacción de bajar las cejas, principalmente el centro, tiene su raíz en contraer el músculo para proteger esa área, que son los ojos, de alguna posible agresión. Por lo tanto, muestra un conflicto interno o es tal cual un problema interno que se hace externo. Puede también mostrar que está considerando, pero hay puntos en los que no está de acuerdo o tiene dudas, sobre todo porque además del clúster cierra los ojos protegiéndose y poniendo una barrera. También podemos ver la unidad de acción 22, que es que se encuentra a la expectativa o concentrado, y bueno, el que asienta muestra una concordancia entre lo que dice. Reafirma que al final, al mostrar el número 28, realmente hay algo que sí es cierto porque hay una concordancia entre lo que dice y su cuerpo. Ahora vamos a analizar este video donde Harry está cantando y dice I love you since we were, y todos dicen 18 y él dice 16. Podemos ver ahí sus expresiones, como contrae la parte interna de su entrecejo mostrando cierta molestia porque todos dijeron 18. En pocas palabras, tomando en cuenta las microexpresiones y el lenguaje corporal de Harry, podemos ver que se está personificando, está diciendo que sí es de él de quien está hablando, y cuando dice su última declaración I love you since we were 16, lo dice de manera verídica. Continuando con este video, vamos a ver que la conductora le pide a Harry un beso en honor a la canción, pero vamos a comenzar analizando a Harry. Podemos ver que Harry se encuentra algo tenso y que por lo mismo lo único que hace es acatar órdenes, pero no es algo que lo ponga muy cómodo. Por otra parte, podemos ver que Louis se encuentra incómodo. Él tiene las comisuras de manera horizontal, por lo tanto no le agrada esto, y luego eleva sus cejas. Y además de elevar las cejas, podemos ver que también se encuentra algo molesto y empieza a parpadear mucho de manera incrédulo. En pocas palabras, se podría decir que Louis no cree lo que acaba de ver o de lo que acaba de ser testigo. Ninguno de los dos se encuentra cómodo en esta situación. Ahora vamos a analizar estos videos centrándonos en Louis para ver que repite ciertas frases y patrones tanto en microexpresiones como en lenguaje corporal, que nos hace ver que se encuentra un poco incómodo, tenso o con un conflicto interno. Así que vamos a ver un poco más de esto. Lo primero que podemos ver es este video en el que Louis ve a Harry hablando con Niall y lo que hace es tronar su cuello hacia la izquierda cuando los voltea a ver. Al ser a la izquierda nos está hablando que es un reflejo auténtico de sus emociones. Recordemos que el lado izquierdo de nuestro cuerpo es el que nos habla de lo que realmente sentimos y el lado derecho es el que nos habla de lo que pensamos o lo que queremos expresar. Así que fue una reacción o un estímulo de lo que acaba de ver de manera verídica que nos está expresando
mostrando que sintió pues cierta inconformidad y que le hizo tener cierto enojo interno. Después podemos ver que siempre que ocurre algo de esto, Louis va a utilizar la frase "¿ya terminaron, muchachos?". Entonces esto es un patrón que hace que nos demos cuenta también de que estos momentos disparan algo de manera interna en Louis que hace que tenga que interrumpir el momento. Y bueno, vamos a el siguiente. Ahora vamos a centrarnos también en Niall. Vamos a ver que cada que pasa algo con Harry, él se encuentra cómodo porque es una amistad, pero cuando Harry comienza a hacer, vemos cómo levanta su hombro derecho, como él hace cierta resistencia, cosa que también no vemos cuando pasa con Louis. Y por otra parte vemos a un Louis que se encuentra algo molesto. Y esto es verídico, ¿por qué? Porque podemos ver que siempre infla sus carrillos, como ahí, o expulsa aire. Y eso nos está diciendo que hay algo que lo molesta de manera interna y que necesita calmarse. Podemos ver en ese momento, siempre está sacando aire, expulsando aire o inflando sus carrillos. Eso nos está mostrando que hay un conflicto interno y que sí hay un enojo, además de que siempre ladea su cabeza al lado izquierdo, que es el emotivo y el verídico. En pocas palabras podemos ver que son momentos en los que Louis aumenta su presión y por lo mismo busca controlarla con su respiración. Además podemos ver siempre movimiento en su cabeza, también en sus cejas, comienza a protegerse, cruza los brazos, podemos ver que genera barreras y podemos ver también pues que hay un conflicto interno. Y por otra parte Niall podemos ver que es una amistad y que son muy buenos amigos y que él se siente muy cómodo, pero ya cuando comienza Harry a tocarlo más o hacer algo más íntimo, él sí pone cierta resistencia, como ya lo mencioné. Entonces podemos ver que sí hay un conflicto interno en Louis cuando pasan estos momentos. Y esto no solo pasa con Niall, sino también con Liam. Vamos a ver que cuando Liam también comienza a tocar a Harry, Louis también muestra este conflicto interno. Por ejemplo, cuando lo toca aquí, Louis le da un manazo que obviamente es de broma, pero al mismo tiempo Harry se sorprende. Liam sabe, las caras que hace es de un amigo que sabe lo que está haciendo. Lo que también podemos apreciar es que Louis aprieta la mandíbula. Este es un clúster AD31 y podemos ver que hay cierta frustración interna y por eso aprieta la mandíbula. Lo que podemos apreciar con esto es que Liam siempre está consciente y al tanto de lo que está pasando. Es el amigo que sabe cómo molestar de esta forma divertida, pero que al mismo tiempo es consciente. En esta parte, por ejemplo, podemos ver que cuando le da el manazo, él verídicamente se sorprende. Niall, por ejemplo, se ríe, pero es una risa que busca contener y en esta hace una cara que sabe. En pocas palabras, para que se entienda esta expresión que hace Liam, lo que podemos ver es que él pone los ojos en blanco, mueve la cabeza como incrédulo de que le esté reclamando por algo y que es como cuando te gusta o hay cierta atracción por alguien y ves a un amigo cercano al que le tienes la confianza de decirle y por lo mismo sabe y es como ¡ay! Ahora vamos a analizar este video donde se ve por sus expresiones que hay un chiste interno. Están hablando de Brilliant Vocals by Frankie y podemos ver que en sus expresiones hay algo más que simplemente eso. Vamos a ver. Lo primero que podemos apreciar es una sonrisa genuina de Harry. Podemos ver esto porque eleva sus comisuras, sus pómulos, sus ojos y se le hacen hasta hoyuelos. Eso quiere decir que es una sonrisa verídica. Además de esto podemos ver que Harry voltea hacia abajo, así que está recordando sentimientos. Después, Louis es el que genera la sonrisa verídica y humedece sus labios. Ahora vamos a analizar este video. Ya analicé un fragmento de este en la parte 1, pero ahora vamos a analizar más porque nos da a entender un poco de lo que pasó en el video pasado, pues habla de Frankie. En este video, Harry asegura que su primer celebrity crush fue Frankie, pero su primer crush real fue Louis Tomlinson. Vamos a analizar sus microexpresiones. Lo primero que podemos ver es que voltea a ver a quien le hizo la pregunta y después nunca voltea, quita el contacto visual. También podemos ver que hay una sonrisa genuina. Después de esto, cuando contesta la parte de Louis, podemos ver que él va a cerrar los ojos. Es diferente a un parpadeo porque duran más segundos y podemos ver que es una barrera física, Esta es una barrera para protegerse, pero también podemos ver que hay una sonrisa genuina, así que por lo menos muestra felicidad genuina. Después encontré este video que es la continuación del pasado, donde después de lo de Louis Tomlinson dice que es algo mutuo y que lo han hablado. Y podemos ver una sonrisa completamente genuina, pues aplica todos los clústeres y se los voy a explicar uno por uno. Los clústeres de una sonrisa genuina son 6, 7 y 12. Son pómulos,
comisuras y los ojos. Así que es verídica, una sonrisa completamente verídica después de decir que es mutuo. Y también hay que tomar en cuenta que de nuevo vuelve a cerrar los ojos. Eso nos está diciendo que de algo se está protegiendo a pesar de lo que está diciendo. Pero podemos ver una mirada juguetona, algo coqueta y además de felicidad. Ahora vamos a analizar este video en el que Liam le pregunta a Harry si es bueno con sus manos. Y no nos vamos a centrar en la respuesta ni de él ni de Louis, sino en Liam. Y vamos a ver su reacción. Aquí lo interesante es la reacción de Liam. ¿Por qué? Porque realmente parece que hay un mensaje entre líneas y él lo descubre y por eso se ríe y ladea su cabeza. Pero justamente ladea su cabeza para ver a Louis y reírse, así que él sabe que lo dijo con otro sentido y por lo mismo es como cuando un amigo te descubre. Ahora vamos a analizar este video en el que le preguntan a Harry si se encuentra en el video musical de Louis, a lo que él contesta que no, porque dicen que su mano está ahí y dice que no, al menos que la hayan pedido prestada sin su consentimiento. Pero podemos ver que él dice la verdad, podemos ver que él realmente lo toma a gracia. ¿Por qué podemos saber esto? Por sus ojos. Veamos cómo sus ojos voltean hacia la izquierda, lo que nos está diciendo que está utilizando su memoria racional, realmente está pensando y dice que no, y esto es de manera genuina, no estuvo ahí. Y podemos comprobar esto por sus otras microexpresiones. Podemos ver que él levanta las cejas, ahí por ejemplo se encuentra incrédulo, realmente está interesado en saber la pregunta y en conocer más de esto. Podemos ver que baja el entrecejo, su unidad de acción 4. También podemos ver que sonríe de manera genuina. Y de nuevo, desmenuzando esto cada vez más, lo que podemos ver es que a Harry esto le causa mucha gracia y además se le hace de lo más extraño. También al tener los ojos a la izquierda, de acuerdo a las claves del acceso ocular en programación neurolingüística, se está relacionando con el pensamiento racional, memoria de trabajo y acceso a la información previamente catalogada. Por lo tanto, él sí procesó su respuesta y lo está diciendo desde su memoria, no fue algo que dijo por impulso o desde lo emocional. Ahora vamos a analizar este video en el que les preguntan qué es lo mejor de estar en una banda o boy band y Harry dice I like girls o me gustan las mujeres, a lo que todos muestran una reacción diferente y me gustaría ir uno por uno. Así que comencemos con Niall. Comenzando con Niall, entonces podemos ver cómo él voltea a todas partes, no sabe qué está pasando, le da mucha risa también y también podemos ver que deja caer su mandíbula en muestra de sorpresa. Ahora vamos con Louis. Ahora, con Louis lo que podemos ver es que él busca expresar abiertamente su incredulidad. Esto lo hace con una unidad de acción 26, que es dejar caer por completo su mandíbula. Además, también podemos ver que abre los ojos de manera de sorpresa y luego le da mucha risa, por lo tanto, él lo toma como con cierta broma o gracia. Ahora vamos con Zane. Podemos ver que cuando Harry dice I like girls, se empieza a morir de risa y hasta se hace para adelante. Luego podemos ver que se retracta y se le queda viendo o busca el contacto visual con Harry porque no sabe si la regó o si hizo algo mal. Después podemos ver que se comienza a mover mucho, se siente más incómodo, por eso se para, cambia la pierna y luego podemos ver que dice que no con la cabeza, o sea, hay algo que no. Ahora, otro aspecto que a mí me parece muy importante mencionar es que cuando Harry lo dice, todos voltean a ver a Louis. ¿Por qué voltearían a ver a Louis si no fuera por búsqueda de aprobación o porque quieren ver su reacción o porque sabe algo? Así que bueno, ahora vámonos con Liam. Ahora, con Liam podemos ver que cuando Harry dice esto, Liam comienza a reírse, hace un saca el aire, luego voltea a todas partes para ver si es como un tipo de broma, no entiende qué está pasando y busca mantenerse algo serio, pero después podemos ver que voltea a ver a Louis. Todos voltean a ver a Louis y podemos ver también que hay cierta tensión, por eso juega con sus brazos, pero él busca mantener su poker face. A pesar de esto, también podemos ver que Liam se empieza a reír justo cuando voltea a ver a Louis. Si le causa algo de gracia el comentario, ahí justo podemos ver que voltea a ver a Louis y se comienza a reír, pero eso sí, siempre busca mantener su poker face o no estar expresando tanto sus emociones. Ahí es cuando se ríe. Y pues bueno, eso ha sido todo por hoy, espero que les haya gustado este video. Si fue así, no olviden de darle like, de suscribirse, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les avise cada que yo suba un nuevo video. Y sin más por el momento, solamente les quiero agradecer. Por favor, déjenme en los comentarios qué más les gustaría ver. Tengo planeado hacer el análisis de Hoeric de CNCO y pues bueno, también cómo manifestar a tu alma gemela y muchos más. Así que pendientes y nos vemos en el siguiente video. Bye.